Hola amigos, nuevamente les saluda en Cristo a su hermano y a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo, y saludo también a todos los amigos, a las personas que os sigan escuchando estos mensajes. Y llegamos continuamos con el estudio parte 2 acerca del nombre de la Iglesia. Y en esta parte vamos a seguir con el estudio. ¿Qué significa la palabra iglesia? Porque ya habíamos visto lo que la palabra de Dios nos menciona, que la iglesia no es una denominacional, no es una secta. Entonces, ¿qué es realmente? Vamos a salir de duda. Si la iglesia de Jesús no es nada de lo que acabamos de decir, entonces, ¿qué es ella? La mayoría de las personas no conocen la iglesia porque no entienden su verdadera naturaleza. Consecuentemente, no se aprecia la importancia que tiene en los planes de Dios ni cómo funciona. Sin embargo, la Biblia explica claramente el significado de la iglesia. La palabra iglesia viene de una expresión griega antigua, eclesia, que significa, entiendan esta parte, que significa los llamados. Por eso sabemos que la iglesia es un cuerpo de personas, no una casa, no una edificación. La iglesia somos nosotros, los que hayamos recibido a Dios con el bautismo y cumpliendo el plan de salvación. Es un grupo de personas que forma la iglesia. Y la pregunta que muchos dirán, entonces, ¿qué es la casa? La casa es una congregación o un local donde se reúne la iglesia, las cuales fueron llamadas del mundo para entrar al reino del Hijo amado de Dios. Vamos a verificar en la palabra de Dios en el libro de Colosenses, 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién nos ha librado? Dios. ¿Y quién nos ha llevado al reino de su Hijo? Dios. Es la propiedad espiritual de Cristo. ¿Por qué dice la propiedad espiritual de Cristo? Porque nosotros pertenecemos a Cristo, estamos y tenemos que mantener el camino en Cristo, pues Él murió en la cruz para que nos salvase, es decir, que nuestras vidas no es nuestra, es de Dios, es por medio de Jesús, porque Jesús fue quien murió en la cruz para salvarnos. Quiero también leer en el libro de 1 Corintios 12:27, donde os dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Entonces está diciendo directamente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno. Entonces no está diciendo que la casa es la iglesia, la casa es el cuerpo, no. Está mencionando directamente a personas, a seres humanos que aceptan a Dios en sus corazones. Ese es el cuerpo de Cristo. Todos en general, el grupo de todos los países, ese grupo de personas forman el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? Ya lo habíamos visto, que la cabeza es Cristo. Construida por aquellos que obedecen a Cristo. Vamos a ver también acerca de construido por aquellos que obedecen a Cristo en el libro de Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ¿cómo yo puedo obedecer? Cuando alguien me predica la palabra de Dios, escucho y empiezo a obedecer, empiezo a
entender de que Jesús tuvo un propósito a venir a este mundo. Entonces vino por mí, para limpiar mis pecados, me da una oportunidad de estar dentro de la iglesia. Y por lo mismo son los salvados por Cristo. No es mi palabra, es la palabra de Dios. También vamos a ver en el libro de Marcos. Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, esta parte del pasaje de la palabra de Dios, muchos hombres de las congregacionales denominacionales lo entienden como algo de esta manera: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, más el que no creyere será condenado. Ellos toman, pues si crees no serás condenado. Si no crees vas a ser condenado. Pero, ¿por qué no entienden la parte superior donde dice creere? El que creere y fuere bautizado será salvo. Entonces me está enseñando la palabra de Dios. Si un hombre me predica y me dice tan solamente cree y serás salvo, pero la palabra de Dios me dice tienes que creer, pero también tienes que bautizarte. ¿Por qué? Porque por tu fe en el bautismo serás perdonado de todos los pecados que hayas hecho. Si yo no me bautizo y solamente creo, no voy a ser salvo. Entonces, si el hombre no cree por ideología, por lógica, no va a ser bautizado porque no cree. Es por eso que la palabra de Dios más abajo dice: el que no creere será condenado. Entonces ya no es necesario que mencione el que no creere y no fuera bautizado será condenado, porque ya está mencionando: si yo no creo, entonces ¿cómo voy a ser bautizado? Tengo que creer para bautizarme. ¿Bien? Aclarando todo eso, dice también añadidos a su iglesia. Añadidos a su iglesia. Justo en un momento habíamos visto en Hechos 2:38, pero en esta parte vamos a ver con lo que es Hechos 2:37. Hechos 2:47, perdón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, cada día los que habían de ser salvos, el Señor añadía. Es decir, si el Hijo de Dios predica la palabra en el campo, entonces hay personas que están escuchándolo en ese momento, y pues por ende van a aceptar muchas personas a Dios y como que otros no. Pero al aceptar, el Señor está haciendo su obra mediante este siervo para que se añadan más hombres a la iglesia. En otras palabras, la iglesia se constituye de todos los verdaderos seguidores de Cristo, los cuales obedecen sus mandamientos y responden fielmente a su gracia y a su gran amor que les tiene. La palabra iglesia aparece en la Biblia en dos sentidos. Primero, el sentido universal, o sea, es una iglesia para todos los siglos y para todos los pueblos. Eso es lo que Cristo quiso explicar cuando dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18, como ya lo habíamos visto. Hay muchos otros pasajes donde la palabra iglesia es usada en la misma manera. De acuerdo a la promesa de Jesús en Mateo 16:18, su iglesia continuaría entre todas las tierras y razas a través de los siglos. El majestuoso reino eterno de Jesús, habiendo sido establecido de una vez para siempre. Confiamos en que ella existe hoy día de la forma exacta que cuando fue iniciada, y según el patrón de doctrina y amor de Jesús ha establecido. De haber diferencias, ya no sería la misma y única iglesia que Él prometió establecer. La iglesia es también mencionada en el sentido local. Por ejemplo, cuando el apóstol escribió a la iglesia de Roma, él habló de las varias congregaciones locales, pero nunca habló de varias iglesias, sino de varias congregaciones locales. Al escribir: las iglesias de Cristo os saludan,
en Romanos 16:16. Entonces, ¿quién está haciendo presente el saludo de las iglesias? Es decir, si en el Perú, en el departamento de Lima, hay en 5 sitios, en 5 distritos, la iglesia de Cristo, entonces se menciona las iglesias de Cristo por las congregaciones locales, pero no por diferentes nombres que llevan la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta eso. En Romanos 16:16 lo menciona eso. Pablo no se está refiriéndose a diferentes sectas o denominaciones, como os menciono, sino a un cuerpo de congregaciones locales de la Iglesia del Señor. Para poder entender esto, lo más claridad, verifique usted mismo en su propia Biblia, que las Escrituras hablan de una y la misma iglesia, pero en diferentes locales. Corintio, en Éfeso, en Filipos. Vamos a ver en el libro de Corintios, en el libro de Primera de Corintios, lo vamos a verificar en capítulo 1, versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces la primera parte, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces ya nos está haciendo entender a los hermanos de a la iglesia de Dios que está en Corinto. Está mencionando el saludo, por ejemplo, los saludos llegan de los hermanos de Corinto. Ahora vamos a ver en Efesios, el libro de Efesios 1:1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Entonces está explicando que las iglesias que estaban en diferentes sitios, pero el nombre era el mismo, no eran diferentes nombres, era la misma iglesia de Cristo, pero en diferentes congregaciones en diferentes ciudades. Entonces claramente vamos a aplicarlo también, vamos a reforzarlo con Filipenses 1:1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Entonces, en todos estos 3 libros que hemos visto, en Efesios, 1 Corintios y Filipenses, menciona siempre a los que están en Filipos, que están en Éfeso, y a los que están en Corinto. Entonces son hermanos que están en diferentes congregaciones de la Iglesia de Cristo en diferentes ciudades. Entonces a ellos les enviaba saludos, pero no está diciendo que la palabra Iglesia de Cristo cambiara el nombre. Por ejemplo, en Corintios se llamara otro nombre que no sea Iglesia de Cristo, en Éfeso sí se llamaría Iglesia de Cristo. Entonces ellos mandan su saludo. No, de ninguna manera. La palabra, cuando menciona que el saludo llega de las iglesias, está hablando de las congregaciones que estaban establecidas en diferentes ciudades, pero en conclusión todos ellos llevan el mismo nombre, Iglesia de Cristo. Esto confunde a algunas personas que están ocasionadas, a pesar de la palabra es meramente una o más denominaciones. Definitivamente este sentido de la palabra iglesia no se encuentra en la Biblia, pues ya lo hemos visto que sí se encuentra, pero las denominaciones no las dicen que no se encuentra. Entonces vamos a finalizar. En los casos ya mencionados tenemos congregaciones de la iglesia original separadas geográficamente en diferentes ciudades, mas todas están unidas en un solo cuerpo, o sea, la iglesia universal. La unidad y la organización de la iglesia es fácil de entender y aplicar siempre y cuando nos limitemos a usar las definiciones encontradas en la Biblia, en vez de inventar o utilizar las definiciones de los hombres. Es por eso que antes le mencioné, cada iglesia que en este mundo real que vivimos fue fundada por un hombre, pero no es que ese hombre haya muerto, haya tenido un objetivo para fundar esa iglesia. Bien, hasta acá hemos llegado con el punto sobre la importancia de la iglesia. Entonces es muy importante el nombre de la iglesia, es muy importante
qué significa la palabra iglesia, qué nos dice la palabra de Dios sobre Marcos, en Romanos 16:6, cómo debemos entender ese pasaje donde nos habla que si yo pertenezco a una iglesia que está en Lima y muchos hombres estarían de la misma iglesia en Cusco o en otros sitios, entonces todos ellos están en diferentes departamentos, pero todos llevan el mismo nombre, no cambia nada, su organización, su adoración, todo lo que hacemos en Lima los hacen igualmente allá. Entonces todo tiene que ser igual, uno solo. Entonces a eso se refiere la palabra de Dios. No se refiere a que tengan diferentes nombres y que tengan diferentes enseñanzas, diferentes organizaciones y en conclusión sean de la misma grupo denominacional. No, la palabra es universal, la palabra es única, la iglesia es única. Jesús es un solo cabeza de la iglesia y solamente debe haber un solo cuerpo, debe llevar el mismo nombre. Entonces es importante que los pasajes que os cité durante este estudio le ayude un poco más para que vosotros aclaréis acerca que si es o no es importante el nombre de la iglesia. Bien, en el siguiente estudio vamos a ver un poco más para concretar mejor acerca lo que es la iglesia bíblica. Ya vimos lo que no es la iglesia bíblica, su importancia de la iglesia, y ahora pasamos a lo que es la iglesia bíblica. Bien, queridos amigos, hermanos, con esto me quiero despedir. Conmigo será hasta el siguiente video de mensajes celestiales. Este fue un video más de mensajes celestiales por el hermano de la Iglesia de Cristo. Bendiciones, que Dios le bendiga. Conmigo será